Vamos a hablar acerca de la interpretación de la ley de los cosenos y debemos considerarla desde el siguiente punto de vista. Es que se aplica para todo triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es rectángulo, que es donde hablamos en videos pasados acerca de las razones y relaciones trigonométricas. En tanto que para un triángulo oblicuángulo se habla de la ley de los senos y la ley de los cosenos. Hoy vamos a hablar de la ley de los cosenos. Y para poderla interpretar muy bien, tenemos que identificar aquí en este triángulo, que es un triángulo oblicuángulo, sus ángulos pueden llegar a ser menores de 90 grados los tres, o uno mayor y los otros dos menores. Y entonces vamos a identificar los ángulos con las letras mayúsculas, es decir, el ángulo A sería este que tenemos acá, el ángulo B, el que tenemos aquí en la parte superior, y el ángulo C aquí en la parte inferior. Ahí tenemos los tres ángulos, siempre, como les digo, representados con letras mayúsculas. Ahora, para identificar los lados del triángulo, miramos aquí el ángulo A y su lado opuesto, es decir, este lado acá, lo vamos a llamar con la misma letra del ángulo, pero en minúscula. Y quiere decir que el lado A está comprendido desde C hasta B o desde B hasta C. Si yo quiero determinar el lado B, entonces miro el ángulo B y me vengo hacia acá, hacia el lado opuesto al ángulo, mirando así para abajo, y lo voy a identificar con la misma letra, pero minúscula. Es decir, que el lado B está comprendido desde A hasta C. Y si queremos identificar el lado C, entonces miramos aquí el ángulo y nos vamos acá hacia el otro lado, subiendo, y llegamos acá y lo denominamos con la letra C minúscula. Entonces, el lado C está comprendido desde el vértice A hasta el vértice B. Ya cuando identificamos los ángulos y los lados, entonces vamos a mirar las fórmulas que nos van a servir como referencia para poderle dar solución a un triángulo oblicuángulo con la ley de los cosenos. Entonces, queremos calcular la longitud o la medida del lado A. Entonces decimos A al cuadrado es equivalente a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B multiplicado por C multiplicado a su vez por el coseno correspondiente entre los dos lados conocidos, que sería el ángulo A, en este caso coseno de A. Ahora, si queremos calcular la medida o longitud del lado B, entonces decimos B al cuadrado, la longitud de este lado al cuadrado será equivalente a la longitud del lado A al cuadrado más la longitud del lado C al cuadrado menos 2 veces el producto de las dos longitudes A por C por el coseno del ángulo correspondiente a esos dos lados, es decir, el coseno del ángulo B. Pero si yo quiero calcular la medida o la longitud del lado C, que está comprendido desde A hasta B, entonces decimos C al cuadrado es equivalente a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto de las dos longitudes A por B multiplicado por el coseno del ángulo correspondiente entre esos dos lados, que sería el coseno de C. Estas son las fórmulas o ecuaciones que yo voy a emplear cuando quiero encontrar las medidas de los lados. Entonces, con los lados vamos a emplear estas ecuaciones. Pero supongamos que nos piden determinar también el valor de algunos ángulos. Entonces, por lo menos siempre debemos conocer un ángulo. Entonces, si me piden conocer el valor del ángulo A, entonces yo voy a partir aquí de esta ecuación. Entonces yo digo, el coseno de A, este coseno de A, coseno del ángulo A, es equivalente a la longitud de A al cuadrado
y como b al cuadrado y c al cuadrado están sumando, pasarían a este lado a restar. Entonces menos b al cuadrado y menos c al cuadrado. Y como este dos veces la longitud de b por c está multiplicando con respecto al coseno, se está multiplicando al pasar allá, pues lo harían dividiendo. Entonces menos, conservando el valor absoluto que es negativo, en este caso menos dos veces b por c. Con esta ecuación encontraríamos el valor del ángulo A. Ahora si queremos encontrar el valor del ángulo B, entonces partimos de esta segunda ecuación. El coseno del ángulo B es equivalente a la longitud al cuadrado del lado B menos, aquí está sumando, A al cuadrado menos, le cambiamos el signo, C al cuadrado, y eso dividido, como el 2AC está multiplicando, pues pasaría aquí a dividir, conservando el signo, 2A por C. Y si queremos encontrar la longitud del ángulo C, entonces diríamos que el coseno del ángulo C, C mayúscula, es equivalente al cuadrado de C menos, como la A está sumando, pasaría a restar, la B está sumando, pasaría también a restar, A al cuadrado menos B al cuadrado, y eso dividido entre menos dos veces A por B. Estas serían las ecuaciones que emplearíamos para hallar el valor de los ángulos. Y esas es las generalidades para poder aplicar y darle solución a triángulos oblicuángulos con la ley de los cosenos.